Cum mica salis, el sabor de las palabras. ¿De verdad la Biblia tenía razón? A finales de los años 50 se publicó un libro que llevaba por título «La Biblia tenía realmente razón». En él su autor, Werner Keller, se afanaba por explicar científicamente los relatos bíblicos y hacerlos coincidir con algunos descubrimientos arqueológicos del momento. Este libro se publicó en muchas lenguas y ha sido reeditado hasta el día de hoy. En la descripción dejo un enlace para quien quiera consultarlo. Por encima de la buena voluntad del autor, hombre creyente, uno se puede preguntar si es legítimo sostener la historia del pueblo de Israel tal como lo cuenta la Biblia, como si ésta fuera un libro científico o un libro de historia, tal como lo entendemos ahora. Los descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos ponen en duda algunas de las afirmaciones del libro en cuestión. La pretensión de este autor era validar enteramente los relatos bíblicos. En los podcasts anteriores ya vimos que ese no era el camino idóneo para entender el mensaje de la Biblia. ¿No quiere esto decir que la arqueología está en contra de todo cuanto afirma la Biblia? No. De hecho, ciertos hallazgos confirman los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay que hacer un discernimiento y, sobre todo, entender la Biblia como una revelación escalonada y progresiva, en la que el autor material del momento aporta mucho de propio. El que escribe la Biblia es una persona con una cultura en un contexto histórico y eso no se puede quitar. La Biblia no es un mensaje que llega directamente del cielo, como lo es el Corán para los musulmanes. La Biblia tiene mucho de humano. La palabra se hizo carne, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y la carne es el soporte del mensaje. Y entendemos por carne la situación histórica y cultural del pueblo de Israel en cada momento de su historia. Para entender el mensaje hay que situarlo en su contexto histórico y también dentro de un proceso de siglos. Desde la perspectiva cristiana, culmina en Jesús de Nazaret. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿cuándo se escribió la Biblia? Para responder a esta pregunta tenemos que partir de los indicios que nos proporcionan los textos más antiguos hallados. Pues bien, los textos más antiguos que hasta el momento se han encontrado se situaron en las cuevas del Qumran y datan del siglo III a.C. Pero se trata de fragmentos de casi todos los libros de la Biblia hebrea. Podemos decir que en el siglo III a.C. ya se conocían todos esos textos, o casi todos. El texto completo de la Biblia hebrea más antiguo que se conoce data del siglo XI después de Cristo. Es el llamado Códice de San Petersburgo. Se encuentra en la biblioteca pública de esta ciudad. Hay que mencionar también los códices que contienen el Nuevo Testamento, junto con la traducción griega de la Biblia. Son los códices vaticano, sinaítico y alejandrino. Estos textos contenían la totalidad de lo que hoy consideramos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque con algunas diferencias. El código sinaítico fue rescatado en parte por un investigador alemán porque encontró muchas páginas en una papelera en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí y estaba a punto de ser arrojadas a la hoguera. Von Tischendorf, que así se apellidaba, consiguió rescatar la parte del Nuevo Testamento y algunas hojas del Antiguo, salvado por poco. En resumen, los textos más antiguos de la Biblia se refieren a una época que se remonta a siglos después de que los hechos ocurrieron. Por eso hay que ir con prudencia a la hora de interpretarlos. Pero existen indicios suficientes para pensar que antes de la elaboración de esos pergaminos ya hubo una tradición de siglos. ¿Cuántos? Empecemos preguntándonos cuán antigua es la lengua hebrea. Los primeros textos en lengua hebrea que se conservan como testimonio de su existencia datan del siglo X a.C. Pero se trata de frases muy cortas, de calendarios agrícolas
o notas reducidas. Los primeros textos en inscripciones complejas en lengua hebrea datan del siglo VIII a.C. No hablamos de textos bíblicos, sino de otros textos administrativos que dan fe de la existencia de una cierta literatura en esa lengua. Parece ser que los primeros escritos sobre David y Salomón se redactaron siglos después, fijando una tradición oral que había sobrevivido durante este tiempo. Todo esto ha de ser tenido en cuenta para no caer en el literalismo de pretender reconstruir la realidad tal cual se describe en el texto. Y por otro lado también evitar el escepticismo radical que rechaza cualquier validez histórica de los textos bíblicos. Otra fuente de información sobre el pasado lo constituye la arqueología. Esta no engaña, bueno, hasta cierto punto. La arqueología ofrece objetos que han sobrevivido a otras épocas, tal como los dejaron. Por un lado es algo verificable, pero también es cierto que ofrece información que ha de ser interpretada. No siempre los datos son concluyentes y exigen ser cotejados y cruzados con multitud de informaciones. Las conclusiones de la arqueología se parecen a una investigación policial. Hay que hacer inferencias, a veces muy finas, de lo que un dato pueda aportar. En otras ocasiones proporcionan datos e informaciones inequívocas. Por ejemplo, allá donde hay huesos de cerdo, en el periodo del siglo III al I antes de Cristo, es seguro que no había comunidades judías a partir de un cierto periodo, porque en el momento en el que había en una ciudad comunidades hebreas mezcladas con las paganas, ese criterio es una regla de oro para distinguir a unos de otros. La arqueología también proporciona datos sobre la población en una época determinada, sobre las construcciones, las clases sociales, la riqueza, el régimen alimentario, las guerras y violencias que pudo haber en una época. Otra fuente de datos es la epigrafía, es decir, todos los escritos. Si el soporte son lápidas o materia sólida, como las tablillas de arcilla, resisten muy bien el paso del tiempo. La epigrafía puede dar datos muy precisos. Por ejemplo, la lápida descubierta en Cesarea por una expedición italiana en 1961, en la que se habla de Poncio Pilato, que inauguró un edificio oficial. En este caso, la información es precisa e inequívoca, pero la mayor parte de los escritos utilizaron soportes mucho más frágiles como el papiro o el pergamino. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de este material ha desaparecido en razón de su fragilidad. La arqueología bíblica empezó en los tiempos modernos, si descontamos los escarceos de Helena, la madre del emperador Constantino en el siglo IV, que ella mandó realizar excavaciones en Jerusalén que determinaron el lugar del Santo Sepulcro, por ejemplo. Bueno, aparte de eso, el norteamericano Robinson y el francés de Salcy fueron los pioneros de la actual arqueología bíblica. A partir de ahí hubo una fiebre de investigar el pasado y hubo expediciones por parte de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. Y la mayor parte de los hallazgos, hay que decirlo, se encuentran en museos, en los museos respectivos de estos países. Con la creación del Estado de Israel, a partir de 1948, la arqueología recibió un impulso oficial, pues el nuevo Estado necesitaba una confirmación en la arqueología de los relatos bíblicos, ya que el Estado de Israel se fundó pretextando una legitimidad basada en los libros sagrados. Mucho ha llovido desde entonces. Se puede decir que, por un lado, los nuevos métodos de investigación textual han dado un nuevo enfoque a la interpretación bíblica. Por otro, han aparecido nuevos métodos de investigación arqueológica. Algunas de las conclusiones más relevantes sobre el tema apuntan a distanciarse de la interpretación literal. Se sabe que una buena parte de los textos bíblicos actuales constituyeron tradición oral a lo largo de siglos. Fueron hablados antes de ser escritos. La idea tradicional de que los libros del Pentateuco habían sido escritos por Moisés ya no se sustenta. La crítica literaria, por un lado, y la arqueología han desmontado esa hipótesis. La mayor parte de los libros de la Biblia fueron escritos después del exilio en Babilonia, es decir,
después del siglo V a.C. Algunos textos son atribuibles a autores concretos, como una buena parte de los libros de los profetas. Estos libros sí fueron escritos antes del exilio, por lo menos los textos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, Oseas. Los libros de los reyes sí parecen concordar con escritos de otras civilizaciones, como la egipcia y la babilónica. En esos libros se han encontrado concordancias entre las descripciones de los textos y los hallazgos arqueológicos. El reinado de David y Salomón, ambos pudieron ser mucho más modestos de lo que los textos describen. De hecho, no hay referencias en la documentación egipcia, babilónica, asiria y persa de estos reinos. Pudieron ser jefes de bandas tribales más importantes, pero la magnificencia que se atribuye a Salomón pudo ser una creación de la tradición oral. A estas alturas, en el mundo católico, salvo reticencias residuales, se acepta esta forma de interpretar la Biblia. En abril de 1993 apareció un documento magnífico en el que se describen las etapas de la interpretación bíblica y se pone en guardia frente a los peligros del fundamentalismo bíblico. El documento lleva la firma del cardenal Joseph Ratzinger. Esperamos que estos episodios ayuden a una mejor comprensión de la Biblia. Has escuchado un podcast de salesianos.info. Suscríbete a nuestro canal en las principales plataformas de audio como Salesianos España.